Vamos a compartir lo que tenemos para hoy. La idea es que estemos un poquito más cerca y que hagamos como una conversación entre todos y todas, ¿verdad? Entonces se va a interrumpir, se va a participar. Estamos basados en los textos que leyeron Barbie y Julia. De Hechos, ¿qué? Hechos 1. Hechos capítulo 1. Y antes de seguir, pues, dar de nuevo la bienvenida a todos los que estamos y los que nos están viendo por la transmisión, sea que nos ven hoy o más tarde o ahora o mañana o después, a todos y todas somos bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué dice allí en la pantalla? Implicaciones del cuerpo resucitado de Cristo. Implicaciones del cuerpo resucitado de Cristo. Y vamos a conversar sobre eso. Date la señal aquí. Fui yo, ¿no? Implicaciones del cuerpo resucitado de Cristo. Y yo tengo un subtítulo ahí, que yo creo que no lo pasé a Jessica antes, porque me parece que lo aumenté después. Pero el subtítulo dice: un cambio total en la escatología. Pregunta: ¿quiénes no saben qué significa escatología? Si alguien no sabe, levánteme la mano. Ok. Escatología es... Ahí estaba. Lo acaba de agregar. Lo acaba de agregar. Muy bien. La escatología es eso. Dicen a veces las definiciones de los diccionarios de escatología. Las épocas escatológicas. ¿Verdad? Los hechos del fin, lo que viene después de lo futuro. Esa es la escatología. Entonces, yo pienso que cuando uno piensa y trabaja sobre Jesucristo resucitado, el que volvió a ser, voy a decir, humano, pero desde una perspectiva un poco diferente a la anterior. El que se levantó de los muertos, nos va cambiando los conceptos, ¿verdad? Nos va cambiando las ideas. Yo tengo por aquí reportadas 12 apariciones de Jesús después de resucitado. ¿Se acuerdan cuáles eran? Gracias, Julia. Pegué una que Julia me dijo que no. 12 apariciones de Jesús después de resucitado. La primera fue a María Magdalena. Y lo podemos encontrar en Marcos 16:9. Si quieren leer los textos, podemos buscarlos. Pero nos vamos más tarde de lo planeado. ¿Verdad? María Magdalena, Marcos 16:9. La segunda aparición fue a las otras mujeres. Y lo tenemos en Mateo 28. Texto clave, o capítulo clave para hoy. Mateo 28 también. Luego se le apareció a Pedro. ¿Dónde dice que se le apareció a Pedro? ¿Perdón? ¿El mismo Mateo, 28? No, aunque pues Juan sí lo menciona en algún momento después. Sí, pero no se le apareció a Pedro. Ahí Pedro y Juan reconocieron que él no estaba. Venían corriendo, Juan le apretó, llegó primero, paró en la puerta y Pedro, como siempre, no tenía frenos para nada. Y siguió patinado hasta que entró y dijo: ¿ya hay?
Un buen tico para ustedes. De ahí se lo llevaron, ¿verdad? Pero no lo vio. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Dice, luego a Pedro, y va dando una lista, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Que Pablo, que no estuvo ahí, nos relata ese detallito interesante e importante, que luego tiene que ver con Juan 21, me parece. Bueno, yo lo junto, yo lo uno con Juan 21, cuando Jesús le habla a Pedro, ¿verdad? Luego tenemos que se le apareció a dos compas que iban caminando a Emaús, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquellos dos compas que cosa más loca? Todo el rato caminando, no sé cuántas horas, cuántos kilómetros. Y dijo, ¿cómo no te diste cuenta que era el Señor? Y dijo, vos tampoco te diste cuenta. Dijo, que me reclama. Luego se le apareció a 10 apóstoles. Juan capítulo 20, versículo 19. Luego se le apareció a 11 apóstoles. Juan 20, 26, 28. O sea, ese fue cuando se le apareció a Tomás. Cuando se le apareció a Tomás. Qué bandido Tomás, ¿verdad? Y le llegó y le dijo, ¿sabe qué, Tomás? Aquí estoy. Véanme. Es importante. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? ¿Se acuerdan? Aquí están, o aquí, no sé aquí, que han decidido los arqueólogos, historiadores, antropólogos sobre dónde lo clavaron, ¿verdad? Se supone que era aquí, pero la tradición dice que aquí. Pero bueno, no importa. Aquí tiene que haber esos tipos, y si no, no lo sostenía. Ahora salió el hombre del derecho, ¿verdad? Yo hablé de arqueólogos, hablé de historiadores, hablé de antropólogos, pero se me olvidó los de derecho. La medicina forense, ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? Ven, ¿qué? Toca. Aquí está mi costado. Aquí están las marcas, ¿verdad? Luego se le apareció a 7 discípulos pescando, creo que eran en Tiberias, ¿verdad? Cuando otra vez Pedro se pega un carrerón, ¿verdad? Pero esta vez no caminó sobre el agua, sino que como que se tiró al agua, se hundió y corrió todo lo mejor que pudo. ¿Y qué hicieron en ese evento? Yajaira, ¿qué hicieron en ese evento? Jesús los invitó a desayunar. ¿Y qué desayunaron? Pescado. Lo curioso y lo interesante es que Jesús está ahí en la playa, les dice, pero ¿por qué no piensan como marineros? Yo les digo, como pescadores. Si no pesca a un lado, tiene la red al otro, a ver qué pasa, ¿verdad? Y al final sacan el bote lleno de peces, ¿verdad? Por ahí en la serie de Chosen dicen que vendieron tantos peces que les fue súper bien en el negocio. Pero Jesús tenía un pescado ya asándose. No dice cómo lo sacó, ni dice si lo cogió de los no, porque ellos venían saliendo y ya él lo tenía en las brasas. ¿Y para qué tenía Jesús el pescado asándose? Sencillo, ¿no? Para comer. Luego, en esa misma, esta es la séptima aparición, le encomienda en Juan capítulo 21, se junta con esta también, y le encomienda a Pedro, le da la encomienda a Pedro. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y la idea era Pedro, creo que dicen que la idea era Pedro, me agapeas, ¿verdad? ¿Me amas de verdad? Sí, Señor, sabes que te quiero. Pedro, ¿me agapeas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te agapeo. Y al final Pedro responde
lo que había respondido al principio. Posiblemente ellos en el hebreo que hablaban era como el español, ¿verdad? Que a veces decimos te quiero, no, pero te amo, pero no, me amas y no me quieres, o me quieres y no me amas, o si me amas me quieres, ¿verdad? Aquel enredo que alguna vez uno se hizo la pregunta, por ejemplo, de chiquillo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre amar y querer? Pero hay un caso que dice, el que ama no puede pensar todo lo da. El que quiere creer y olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. Pedro, tenemos que preguntarte si era así. Luego tenemos la octava aparición a los 11, en Mateo 28, 16 al 17. Y después a 500 seguidores. 500, yo creo que era un numerillo grande, ¿verdad? Ya, algunos dirían ya, pues Jesús inició las mega iglesias, tenía 500 ahí. Yo no sé, no me meto en ese enredo. Pero Jesús se le aparece a 500. Y eso está en 1 Corintios 15:6. Luego a Jacobo, esa es la 10ª, en 1 Corintios 15:7. Y después la 11ª a los apóstoles, Hechos 1, 2 al 9, que leyó Barbie, ¿verdad? Y luego dice a Saulo, a Pablo, al último que se le apareció, según lo que nos relata el texto, así, en Hechos 9, capítulo 6 y 1 Corintios, capítulo 15. ¿Qué piensan de las apariciones? ¿Qué haces si se te aparece Jesús ahora? Te dice, venga, toque, ya que soy yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo ella? Tocar, comprobar, ir a comprobar. Ok. ¿Por qué necesitamos comprobar? Ok, muy obediente, ella va muy obediente. Dígame, Jennifer. Sabe que uno, igual incrédulo al fin como Pablo, uno dice que siempre es Pablo, pero si aparece, uno va a decir, sí, es el Señor. Uno siempre echa la culpa a Pablo. Exacto, exactamente. Es que, ¿por qué inventamos los humanos el método científico? Para comprobar. Para comprobar que lo que yo creo que es. Y si yo no creo que es, aunque lo medio compruebe, digo que no es. Porque lo más... Ver para creer, pero exacto. Solo ver no es necesario, ¿verdad? Hay que tocar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios habrá querido mostrarnos el cuerpo de Cristo resucitado? No hay excusa. ¿Ah? No hay excusa para no creer. Para que no haya excusa para no creer. ¿Por qué más? ¿Alguna otra idea? Tú sabes que si él no se hubiese aparecido luego de una muerte, no hubiese prueba de la resurrección. Y sin esa resurrección, ahí sería vano nuestra fe. Entonces era necesario que él se apareciera, por lo menos una vez. Pero él decidió hacerlo 11 veces, como ya acabamos de ver. Y fueron 11 momentos donde él específicamente fue como trabajando en algún área del grupo de personas que a las que se le apareció. Al principio, obviamente, era porque nadie creía que él había resucitado. Y por lo tanto se le aparece primero a María, la mujer, y luego a algunos discípulos, que era el círculo más cercano que él tenía.
quienes entonces ya con más evidencia podían creer, no que no hayan creído antes, pero tenían evidencia de ya una resurrección. Luego vienen los 500, que son muchos grupos más grandes, y de acuerdo, y según Pablo, como él escribe, algunos de esos estaban todavía vivos, quiere decir que podían seguir reproduciendo la noticia de esa resurrección. Y por último entonces a él, quien ha sido uno de los más grandes evangelistas bueno, que tenemos de evidencia, de recuerdos. Exacto. Confirmación, testimonios, ¿verdad? Pero que Julia leyó la definición, ¿verdad? Adelante, Julia. Porque bueno, como acaban de decir, y es obvio, no es lo mismo para nosotros, hay que ubicarnos en lo que pasó ahí, un poquito dentro de lo que podemos. Ellos vieron, según lo que, haciendo lo que dice Sigifredo, medicina forense y todo ese estilo de cosas, ellos prácticamente vieron el cuerpo de Jesús desangrarse, ahí frente a sus ojos. O sea, él era una masa de carne que no tenía forma y perdió casi que hasta la última gota de su sangre, según lo que toda, ¿verdad? Entonces, para ellos era muy, pero muy difícil, habiendo visto y presenciado esas cosas, creer si no tuvieran esas apariciones, como acabas bien de decir vos, las necesitaban, porque fue tan impactante la muerte que él tuvo, que era imposible que ellos dijeran, me lo soñé, nos pareció, estaba, como dicen algunas teorías, ¿verdad? Que estaba medio inconsciente, de que no fue realmente que él muriera. Eso es totalmente imposible por el tipo de muerte que sufrió, como terminó. Entonces ellos necesitaban eso, hasta palpar a algunos, lo cual, vean que es lo maravilloso de esto. Se representa a Tomás y no lo censura, simplemente le dice, venga, a usted le hace falta eso para que crea, tome, palpe, meta el dedo aquí en el costado. Él no censura a ninguno de nosotros por tener esas u otras dudas, eso no es ningún problema para él. Entonces ellos necesitaban eso, y como también bien dijiste, para poder luego ser testigos, porque si luego vemos lo que le pasó a la iglesia, necesitaban estar sí o sí convencidos de esa resurrección, si no los iban a echar atrás facilísimamente, y eso tenía que estar claro, así como lo que es, como el sello del Espíritu Santo. O sea, esto es porque es y nadie me lo quita, dispuestos de llegar hasta la muerte también. ¿Perdón? Dispuestos de llegar hasta la muerte también. Julia, usted está introduciendo algo muy grueso. Sí, es así, pero sí es. Sí, y cierto, dígame, Wilfredo. Sí, las apariciones consolidan la resurrección como la idea central del cristianismo y la superioridad de ambos frente al falso profeta y a los ídolos. Exacto. Confirma que Dios es Dios. Verdadero. Que solo hay un Dios, ¿verdad? Sobre todos los dioses. Y la mayoría de ustedes saben que a mí me gusta usar esa frase, sobre todos los dioses, porque todos los dioses demás fuera de él que existen fueron creados. Los romanos lo dicen, y ninguna cosa creada. Y lo único que no fue creado, hasta donde yo entiendo, es Dios. Pero Julio introduce algo muy interesante. Yo no lo había pensado, pero gracias por empujarme o por empujarnos. Testigos hasta la muerte. Ellos fueron testigos hasta la muerte. ¿Seremos nosotros testigos hasta la muerte? Dios quiera que así sea. Dios nos ayude a que sea la decisión que ya tomamos también. ¿Verdad? Esta mañana estuvimos, voy a poner esto así porque mientras no me tensiona. Esta mañana, perdón, yo no me quité la gorra, no me estaba con gorra puesta. Qué vergüenza. Aquí se vale. Aquí sí se vale. Ok. Voy a dejarla así para que se siga viendo la publicidad de mi marca. Esta mañana acompañamos al ministerio de ¿cómo es? LFI, de Light Force,
Así era. A dar desayuno y compartir con algunas de las personas de calle en alguna zona de San José. Y qué interesante, ¿verdad? Vamos a compartir el testimonio del Señor. Vamos a compartir del Señor en esta mañana, aleluya, ¿verdad? Ya sabemos el contexto de iglesia tradicional. Pero entonces llegamos Barbie, Yajaira y yo, bueno, cuando salimos yo le dije, traen máscara, porque no sé, tal vez es mejor usar mascarilla, ¿por qué? Los tres íbamos armados con mascarilla. Llegamos, vimos a Cata y vimos a los demás compas ahí, nadie anda mascarilla, le digo, ya nadie anda mascarilla. Yo ya sé lo que yo voy a hacer. Yo no me lo voy a poner. Y no por rebeldía nada, simplemente porque no quiero hacer diferencia ante el otro. Y Jaira me dice, no, yo no me la pongo. Si no están usando, yo no me voy a usar. Excelente. Barbie no me dijo nada, simplemente no se la puso nunca. Ni se acordó de ponerse, lo seguro. Se bajó y nos dijo, aquí vamos a acompañar a la gente. Y es algo interesante, ¿verdad? Si pienso en muerte, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ellos tiene alguna condición, algún virus, alguna situación que nos lo puede pasar. Pero yo digo, Señor, aquí voy, en representación tuya. Así que tranquilo. No es la primera ni es la última que me toca. Ahí les conté una historia a ellos porque dijeron que había que contar historias, ¿verdad? Y yo no preparé una historia en la que les dije, bueno, pertenecer a algo, y ellos decían pertenecer a... Y entonces uno dijo, bueno, es que nosotros hasta entre 10 nos pasamos la misma cuchara para comer. ¿Verdad? El pertenecer, ser un cuerpo, ser un grupo, el pertenecer al reino. Y yo le conté la historia mía. Me tocó compartir mi cepillo de dientes con 8 personas y de último me tocó a mí, en una montaña. Pero bueno, está bien, así toca, parte del riesgo, ¿verdad? ¿Será que vamos a ser testigos del Señor hasta arriesgar nuestra vida? Les dejo con esa incógnita, les dejo con esa pregunta, no la podemos resolver en este momento, porque cada uno y cada uno debe resolverlo personalmente con el Señor. Eso no es asunto ni mío ni de ningún otro. Pero qué importante, el testimonio para poder seguir testificando debía ser comprobado para que continúe. ¿Y qué más nos enseña eso? En cuanto a la escatología, ¿qué nos enseña? Yo tengo un texto aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y alguien una vez, hace muchos años, me enseñó que el Señor también había resucitado el cuerpo, porque el propósito de Él era tener una familia de muchos hijos como Jesucristo, como Jesús, ¿verdad? Y la promesa de Dios es de levantarnos en cuerpo, ya sea transformado cuando Él venga por segunda vez, o ya sea renovado después de haber sido sepultado. Entonces, ¿qué implicaciones tiene ese cuerpo de Cristo para nosotros? Cuando yo era niño, no voy a decir como Pablo, pensaba como niño, hablaba como niño. Cuando yo era niño, en la iglesia en la que yo crecí, y luego creo que también aquí me lo reafirmaron, la idea de que allá en el cielo, allá en el cielo, allá en
el cielo, ¿verdad? Allá vamos a ser espíritus que alaban a Dios. Y vamos a estar 24/7 todos postrándonos sobre nuestras rodillas y nuestras cabezas adorando a Dios. ¡Qué linda imagen! Yo crecí con esa imagen y cuando empecé a darme cuenta que el Señor me hacía como, me llamaba como, "Mae, quiero que usted sea un adorador", ¿verdad? Yo me imaginaba entonces así. Y cuando esté en el reino, yo esté así. Y llegó un momento en que me acordé de mis dudas de niño y yo decía, qué raro ser un soplo de aire en alguna parte. ¿Y cómo voy a inclinarme a adorar si soy solo una sustancia como de aire, ¿verdad? Una cosa así. Yo, ¿qué es esto? Y empecé a entender algo a través del cuerpo resucitado de Jesús. Él nos prometió levantarnos y llevarnos en cuerpo, a estar con Él, a vivir con Él, a estar en su presencia. Entonces, el primogénito de Colosenses posiblemente nos dice que sí, que vamos a ser como Él. Vamos a resucitar el cuerpo, vamos a tener un cuerpo como el de Jesús, diferente. Luego el apóstol Pablo lo toca más adelante en Corintios, se hace un enredo. Bueno, nosotros nos hacemos un enredo a leer el apóstol Pablo, cuerpo animal, cuerpo no animal y todo ese montón de cositas que hoy no vamos a abordar. Pero cambia la expectativa de la fe cristiana, la escatología. Si no vamos a hacer soplos en un espacio, en un cosmos de espacio, y vamos a ser personas como Dios nos creó como personas, como Jesús resucitó y nos mostró esa característica de persona con cuerpo, entonces el futuro es diferente de como me lo han pintado. La continuidad de la vida, porque morimos, pero eso no es el acabose, es la continuidad. La continuidad será diferente. Será en cuerpo, será encontrándonos, será conociéndonos, será cantando, será hablando, será raideando en moto para mí. En las calles de oro, espero que no les valen mucho, ¿verdad? Bueno, me imagino que no, porque ahí no va a haber dolor. Entonces no hay accidentes. Pero será así. Es diferente la promesa del Señor. Para mí, cuando empecé a pensar y a encontrar desde el texto bíblico estas pruebas, me cambiaron la perspectiva de mi fe. Y me dijeron, sí hay un futuro, no hay un se acabó. Sí hay un futuro y Dios quiere restaurar a ese futuro, a estos seres para ese futuro con ese cuerpo. Entonces Jesús debía mostrarnos el modelo del cuerpo que nos va a dar después. ¡Qué interesante! En unas atravesó las paredes, pero comía. Entonces yo siempre me decía, pero ¿cómo sostenía la comida? Si atravesaba las paredes. Qué raros estaban, ¿verdad? Tal vez no tenemos todas esas respuestas que como niños naturalmente nos vienen las preguntas totalmente naturales. Pero la realidad y la evidencia es que testigos oculares y presenciales lo vieron prácticamente desangrarse, lo envolvieron, lo dejaron en una tumba. Cuando volvieron ya no estaba, se había levantado. Y luego caminó 40 días con ellos, comió, habló, les enseñó, los dirigió hasta el momento en que se despidió de ellos. Y la recomendación, no, la invitación fue Mateo 28. Y vamos a ir a Mateo 28, porque no podemos cerrar hoy si no hablamos de Mateo 28.
También, Marcos 16 y Lucas, ¿verdad? Que nos van diciendo de esto, pero Lucas 24, 50 al 53. Pero entonces dice en Mateo 28. Qué interesante. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Como ya era la despedida, ya sabemos que habían pasado 40 días, ¿verdad? No es que fue inmediatamente el mismo domingo que resucitó. Ya había pasado tiempo. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Otra vez, cuando lo vieron, le adoraron. Lo reconocieron, le dieron su lugar, lo amaron. A mí una de las palabras que me encanta de traducir adoración es amar. Lo reconocieron, lo amaron, lo honraron. Pero algunos dudaban, todavía algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, bueno, antes de esa partecita, a mí me enseñó también una mentora que tuve, Roberta King, me enseñó que la Gran Comisión, lo que conocemos como la Gran Comisión, inició con adoración. O sea, la encomienda inicia con adoración y termina con adoración. Y entonces en Lucas 24, 50 al 53 nos relata cómo Él se fue y ellos le adoraron cuando Jesús ascendió. Entonces hay un punto importante ahí que tomar en cuenta, que es la adoración, que significa, para mí en este momento, el reconocimiento de Jesús. ¿De quién es? De su deidad. La entrega para seguirlo y para hacer su voluntad. Y le dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta época. A mí me gusta una traducción que ya algunos de ustedes me han escuchado decir, que dice que lo que Jesús les dijo fue, entre tanto ustedes viajan o caminan o se movilizan por el mundo, compartan mi evangelio con las personas. Háganles, invítenles a seguir, a ser discípulos. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué quiere decir eso? Que la Gran Comisión no es una orden, como comúnmente lo vemos, sino que la Gran Comisión es algo que Dios aplica de forma natural a los seres humanos en su vida normal y regular. Donde quiera que estás, vas a compartir mi mensaje. Yajaira en el brete, y ahí está John como fruto de ese compartir, ¿verdad? Nosotros en las calles, en la cuestión, todo lo que las locuras que hacemos con las motos. Pero cuando uno viaja a otra ciudad o viaja a otra provincia o viaja a otro país, igual. Jesús asume o Jesús entiende que los seres humanos somos caminantes, somos migrantes, y donde quiera que vas a compartir mi evangelio. ¿Qué le dijo a Abraham? Vete, le dijo, ¿verdad? Y Abraham se fue. Vete en el camino.
entre las naciones, porque serás bendición a todas las familias de la tierra. Qué curioso, es lo mismo que Jesús nos dice. Todo esto es para que ustedes me compartan entre las personas. Una cosa interesante es que no veo por allí que seamos selectivos. ¿A quién comparto y a quién no? Pero tal vez las iglesias nos hacemos selectivos. Me he estado debatiendo desde ayer a hoy en el término del texto de la Gran Comisión, ¿verdad? Y es que estuvimos en una reunión con la Federación Bautista y se habló de misión, de evangelismo, de la Gran Comisión y todo eso. Y uno de los grandes temas fue: ¿cuántas iglesias tienen programa misionero? ¿Cuántas iglesias tienen programa evangelístico? Solo tantas iglesias de las tantas que somos tienen programa misionero o evangelístico. Las otras no tienen. Y uno dice, qué barbaridad que no tengan, ¿verdad? Nos asustamos y nos asombramos. Perdón, no sé ustedes qué piensan, díganme qué piensan de lo que voy a decir. ¿Las iglesias deben tener programa misionero y evangelístico? Jessica, dígalo. Sí, somos nosotros mismos, ¿no? Ok, Julia. Yo levanto la mano, pero no sé si voy a hacer un... No, ya la estoy viendo hace rato. Y a ver Una sí se hace rato. ¿cuánto le sostengo? Porque yo más le sostengo, más cosas va a tirar. Yo lanzo una pregunta a los que estamos aquí. O sea, ¿qué creemos que es testificar del Señor? Nosotros no podemos ir y contar y decir como dijeron los apóstoles: lo vimos que murió, lo vimos que se desangró, lo vimos que fue enterrado y que estuvo con nosotros y comió. Ese no puede ser nuestro testimonio, o alguno estuvo en esa condición. He visto otros espíritus, pero O sea, si a ustedes seriamente, sí, en serio. si nos preguntaran cuál es el testimonio, o sea, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Qué responderíamos? Si alguien se anima a responder, o sea, porque estamos en confianza, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Es por lo que dice la Escritura? O sea, ¿por qué? Cada uno de nosotros puede pararse a dar un testimonio de vida con Él. Si es así, yo espero que sí, ¿verdad? Porque de eso se trata. Bueno, yo veo caras que hacen así. Porque de la otra manera sería pura religión, o sea, simplemente es un libro, como otros que dice que pasó esto, al cual yo me adhiero, al cual yo digo que voy a creer eso. Ahora sí me la tejió más complicada. Pero, pues te dije que no sé. No, está bien, pero está bonito. Pero resulta que, ¿qué es ese testimonio que estamos llamados a dar? Como les dije hace un rato ahí, o sea, yo puedo pararme a decir de un cáncer que pasé. Por ejemplo, para dar un ejemplo que la gente coge hoy, ¿verdad? De un Dios sanando, de un Dios glorificándose en medio de una enfermedad. Yo puedo pararme también a testificar de ese Dios en una relación de muerta, una relación de pareja, digamos. Puedo pararme a testificar de Él viéndolo actuar en la vida con mis hijas, con las hijas que me dio. Y eso nadie lo quita. Es mío, yo lo viví, Él estuvo conmigo. Y les repito, es lo que el mundo necesita ahí, saber de eso, no saber tanto de la Biblia en sí. Eso es un paso posterior. Conste que no estoy, porque amo la palabra, no estoy diciendo que es que no tengamos que conocerla, ¿verdad? Pero eso viene posterior, ¿verdad? Porque es pararse a testificar de lo que ese Dios es en mi vida. Exacto, es hacer lo que Jesús le dijo al Gadareno. Señor, me voy contigo. No. Ve a tu pueblo y a tu tierra y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Eso es misión, eso es evangelismo, eso es testificar. Es eso. No necesitas tener un doctorado en teología escatológica, porque hoy estamos hablando de escatología, ni en las tres típicas bases o típicas bases escatológicas que son las más comunes, ¿verdad?
No, es compartir lo que Dios hizo contigo. La evidencia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Claro, eso Exactamente. es testificar. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Necesitamos las iglesias tener un programa de misiones o de evangelismo? Por Dios, perdónenme si me equivoco, todos los que me escuchen, pero por default estamos en la misión de Dios compartiendo y testificando de Él. No necesitamos un programa que podemos estructurar, actividades y esto, aquello y lo otro, pero toda persona que asume haber conocido a Dios, a Jesús, de alguna manera, es un agente de la misión de Dios. Y está llamado, no, está invitado porque por naturaleza debes compartirlo. Va a fluir. Son las palabras de la perla de gran precio. ¿Qué hizo el hombre cuando encontró la perla de gran precio? Correcto, vendió Entonces, todo. O sea, es la mujer que encontró la moneda cuando barría, llamó a las vecinas y hizo la fiesta. O sea, es algo que es vivencial, usted no tiene que preocuparse por eso, porque fluye, porque es ese poder que viene dado por el Espíritu Santo. Porque es natural cuando has tenido un encuentro con el Dios de la gracia, y me pongo medio teológico, cuando has tenido ese encuentro con Dios es natural que lo quieras compartir, pero si no lo tuviste no lo puedes compartir. Y esa es la otra cara de la moneda para mí. La iglesia, en lugar de abocarse a eso, que cada uno seamos lo que dice la palabra, luz y sal. Yo soy sal donde voy y soy luz donde vaya. Es algo que está, o sea, un foco no se preocupa por echar luz. Él le echa luz donde esté, él es luz, punto. Entonces, pero en la iglesia nos hemos ido por el lado, ese lado religioso, que es el adoctrinarnos, el ocupar el lugar del Señor. Entonces tenemos gente que no ha tenido una relación real con Él, tratando de extender una religión. Y eso no funciona. Solo es mi parte de vida. La vida solo la da Él. Correcto. Y yo no veo, y aquí voy a dar un paso más peligroso todavía, y yo no veo a Jesús diciéndole a sus seguidores, vayan y prediquen la condenación. Él no dice eso. Vayan y prediquen. En Marcos da unas señales que nos seguirán. Algunos teólogos dudan de la presencia de esos versículos. Pero en Hechos 1 que leímos tenemos la evidencia de lo que es. Pero él nada nos dice, vayan y compartan lo que yo les compartí, lo que yo he hecho en ustedes. Ayer daba un testimonio muy interesante. Estamos felices, hacemos reuniones y eventos para jóvenes, pero los jóvenes que vienen son los mismos de la iglesia. O sea, solo repito palabras, no digo quién digo, pero repito palabras que se digo. Y estamos felices y pasamos, digo yo, fotos, videos, hermanos, vean qué maravilla, vean. Está bien, los jóvenes de la iglesia, hay que hacer con ellos. Pero ¿y dónde están los otros? La maravilla es que venga el montón, pero de afuera. De afuera. Exacto, ese es el desafío que tenemos. Es ir y sentarnos y compartir con la gente afuera. Es ir y no repartir un desayuno, Cata, perdón, muy rico y muy bonito el desayuno. Pero digo, ese no es el propósito principal. Es abrazar, es tocar, es hablar con la persona. Es orar si quieren que uno ore por ellos. Y si no, si quieren contar una historia, que la cuenten, como unos venezolanos que les pusieron a contar historias de ahí. Entonces yo les contaba historias mías, de verdad, un momento muy bonito ahí en la espera de la comida. Es que estamos para ir afuera. Está bien estar aquí, tomamos nuestro rato, pero es afuera. A esto nos llama, y esa es la realidad, de las implicaciones del cuerpo resucitado de Cristo y el cambio escatológico. El futuro es diferente de como lo pensamos. Y Jessica, digo, adelante Jessica. No, es que estoy relacionando mucho a una experiencia que tuve anoche.
Me fui ahí con un amigo, estábamos ahí en Escalante, en Aguizotes, ahí comiendo y empezamos ahí con las birras y toda la cuestión. Y empezamos a hablar de Jesús. Y él me contaba que él fue criado mucho en el tema de la iglesia. Y bueno, estuvimos hablando mucho de Jesús, que el mesero pasaba, ¿verdad? Ya cuando vamos a pagar, llega y dice, qué interesante el tema que han estado hablando. O sea, el mesero, ¿verdad? Un joven, un chiquillo, un joven, ¿verdad? Sí, y me dice, ¿usted me puede hacer un favor? Es que me encantaría unirme a la conversación, pero como yo estoy trabajando no puedo. Usted puede venir un día de estos cuando yo entre en la mañana para en mi tiempo de almuerzo venirnos a sentar y a hablar. Entonces le digo yo, está bien, decime, ¿cómo está tu horario? Y me dice, vea, el otro sábado yo entro en la mañana, ¿usted cree que puede venir a las 12? Y aquí almorzamos, no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Entonces yo en mi mente, agendado, entonces yo tengo que llevarme a Roy, tengo que llevarme a algunos para que, a ver si en verdad se da, y conversar con este muchacho, porque a veces uno no cree, no piensa quién está alrededor de uno escuchando las cosas, y el que menos piensa es el que está ahí, y él a cada rato, ¿verdad? Pasaba y era por lo mismo, porque quería escuchar, exactamente, entonces muy interesante. ¿Sí? Y ahí es donde hacemos misión, y ahí es donde hacemos iglesia, en medio de lugares totalmente... pues fuera, separados del templo, de las edificaciones y todo. Mira, o sea, como ya hace un rato, o sea, aquí todos somos focos, ¿qué estaríamos iluminando? Nada, un foco se ocupa donde hay oscuridad. Exactamente. O sea, si hay un sentir de reunirnos para un crecimiento y un compartir, pero como lo veíamos el otro día, es diferente, no lo que lo hemos vuelto. Yo no vengo aquí para alimentarme, o sea, no necesariamente, sino que yo en mi relación con el Señor es donde yo me alimento. Y luego vengo aquí y comparto que Él me ha dado, y otros dan otra parte de lo que les dio a Él, porque el trato con del Señor para cada uno de nosotros es total y absolutamente diferente. Y mucho del error viene por ahí, porque hemos creído que somos cajitas cuadradas y todos tenemos que ser así, y no es diferente. Y Él en su grandiosidad, o no sé qué término usar, puede hacerlo. Desde nuestra mente humana, no. Él no puede coger, o sea, nosotros no podríamos coger la palabra y aplicarla a todos nosotros sin cambiarla, pero Él sí lo puede hacer. Él sí la coge y la adecua a cada uno de nosotros sin cambiar su esencia. Pero no nos toca a nosotros hacer eso, o sea, es a Él. Y motivar a la gente que esté en esa relación con Él. Él es la fuente, nadie más. Aquí la fuente no es Roy, la fuente no es Jessica, la fuente no es ninguno de nosotros. Todos somos iguales, todos. La fuente es Él, solo Él nos puede decir qué tiene para cada uno de nosotros. Nadie más. ¿Qué diré? Qué chido, ¿verdad? Las implicaciones del cuerpo resucitado de Jesús es un Cristo, es un Jesús que camina y que vive entre los seres humanos. Un Jesús que está entre nosotros. Y Él dijo, bueno, les conviene que me vaya para dejar mi espíritu, pero el espíritu de Jesús, digo, el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios mismo, es Jesús mismo. Es que las teologías a veces nos matan, ¿verdad? Los pensamientos de dividir todas las cosas. Entonces, Jessica, está bien, no te hace la mano, está bien, hay que empujar la vara. Es que estamos en ciernes cocinando entre varias cosas que estamos cocinando, que hace ya rato estamos dando. Es lo que de alguna forma llamamos Jesús en los bares, ¿verdad? Jesús en los bares. Bueno, Barbie y yo y Traveler está teniendo en el motoclub que nosotros lo ha hecho ya por mucho tiempo. Jesús en los bares. Pero porque antes los cristianos íbamos a tomar algo o a comer algo y era como que, bueno, yo encuentro ahí porque eso no es por ti, o me quito mi disfraz de cristiano y entro sin él. Y nada que ver, gracias a Dios ya hay varios movimientos que están haciendo cosas así. Barbie y yo trabajamos un poco eso también cuando fuimos misioneros en Holanda.
Y hasta allá hay un libro escrito que alguien escribió, por dicha que me ganó, porque yo soy perezoso para escribir, un libro Para sobre... leer. No. Pero un libro escrito sobre Jesús en los valles, Muy bueno. ¿verdad? Sí. Y entonces, eso es, el cuerpo resucitado de Jesús, las implicaciones que nos dice es que estamos aquí como Él. Y cuando sea la transformación, tendremos un cuerpo también. No vamos a hacer ningún soplo en el aire por ahí dando vueltas. Y vamos a tomar la Santa Cena, pero es que tengo que contar esto. El sueño que tuvo un amigo mío hace como 16 años, iba a tanto rato. El hermano, el amigo, nosotros que tocaba las congas en la banda que tuvimos en California, se fue con el Señor y no nos avisó a tiempo, ¿verdad? Pero nos sorprendió y se fue. Y entonces una persona muy allegada a él tuvo un sueño muy interesante. Y luego me consultó sobre el sueño, ¿verdad? Yo le digo, bueno, no me llamo José. Mi papá sí se llamaba José, pero yo no. Y el sueño es que se encontró con nuestro amigo conguero y conversaron y él dijo, yo quiero confirmar si es él o si no es. Y puso unas señales en el sueño, era tan vivo, tan vívido, que todo se le cumplió. Y bueno, al final se le cumplió una señal extra con otras personas que no estuvieron en el sueño, pero en la vida real. Pero la historia es esta. Él le dice, ¿y qué haces aquí? Vos no estás allá con el Señor. Dice, ay, sí, es que me dieron permiso de venir de vez en cuando por acá. ¿Cómo? Pero, y no estás allá cantando, adorando al Señor, porque era tu gran deseo llegar a tocar las congas al cielo para adorar al Señor con tu música. Sí, yo llegué, ya me asignaron un puesto ahí, ya con unas congas y todo. ¡Ah, qué bien! Pero es que yo le pedí al Señor que me dejara venir de vez en cuando. ¿Pero por qué? Es que viera qué aburrido es tocar con los ángeles. ¿Cómo que aburrido? Los ángeles no tienen sabor. Los ángeles no sienten, no entienden la gratitud que uno tiene al Señor. Ellos no tienen eso. Entonces la adoración de ellos no es profunda como la de nosotros que hemos recibido la gracia de Dios. Y me dejó plasmado. Tengo 16 años de darle vueltas a ese sueño. No puedo dar ninguna conclusión, pero me parece que lo que dice es muy bíblico. Al que más se le perdona es el que más ama. Qué maravilloso el Señor. Tomemos la Santa Cena recordando eso. Al que más se le perdona es el que más ama.